Y ahora van a conocer un joven chileno que alguna vez soñó con tomar la Bastilla, saltar el Palacio de Invierno, reformar las bolsas de valores del mundo entero. Les voy a presentar un libertario. El término libertario es muy difuso, muy vago. Nace con la Ilustración francesa, al finales del siglo XVIII, y alude esencialmente a gente que cree al pie de la letra en el libre albedrío. Claro, eso no dice mucho. Por eso he invitado al programa a Luis Ahumada, licenciado en Ciencias Políticas. Luis, bienvenido, buenas noches. Hola Camilo, buenas tardes, buenas noches. Oye, tú con 21 años, en tercer año de la universidad, tú admites que era un mamerto desde el punto de vista ideológico. Explícanos por qué dices algo tan contundente sobre tu persona cuando tú tenías 21 años. Sí, mira, lo que pasa es que a esa edad, yo ya saliendo del colegio y en los primeros años de la universidad, en una facultad de Ciencias Sociales, todo lo que me enseñaban y todas las cosas que yo leía, y también debido a mi bajo interés, digamos, en expandirme a otras áreas fuera de lo que estaba estudiando, terminaron en que yo me sentía una persona de izquierda que creía en casi todos los eslóganes que los políticos y los activistas de izquierda decían en Chile en esa época, que era un periodo muy polémico porque el 2011 en Chile hubo un movimiento estudiantil muy grande donde participaron muchos jóvenes y había protesta casi todos los días, digamos, durante un año. Entonces yo participé de eso y creía totalmente en esas propuestas y en esas políticas que promovían las personas de izquierda. Entonces, mamerto es un término que se usa en Chile, que se empezó a usar hace poco, para referirse a las personas de ultra izquierda de manera más o menos peyorativa, pero también chistosa, claro. En el fondo porque... Sí. Ahora, ser de izquierda no es un delito, ¿eh? Es un crimen de lesa humanidad, es una opción política, es una opción ideológica cuando se lleva como Dios manda. Ya ser de ultraizquierda a mí me da ya... Y de ultraderecha, vaya. A mí ultra ni en el fútbol, ¿para qué te cuento? Ahora, tú me dices que empezaste a abrir los ojos, a tomar conciencia, empezaste a visitar países que vivían bajo regímenes de izquierda y de ultraizquierda. ¿Qué países visitaste y que te ayudaron en ese proceso de sección ideológica? Sí, mira, durante mi periodo en la universidad tuve la oportunidad de irme gracias a mi ahorro y mis recursos, viajé a Brasil mientras estaba Dilma, y viajé a Colombia cuando estaba Santos, que cuando era más chico, también cuando tenía menor edad, estuve en Venezuela, en Caracas, cuando estuvo Chávez, y también he recorrido bastante Chile, y gracias a esos viajes yo pude notar y además estaba estudiando ciencia política, entonces ponía especial atención en muchos detalles y conocía a muchas personas de esos países que me explicaban cómo funcionaba, por ejemplo, su sistema de transporte, su sistema educacional, su sistema de pensiones, y conversando con ellos y dándome cuenta cómo era la calidad de vida en esos países, en esas ciudades donde yo estuve, que no estuve tanto como turista, porque estuve bien cerca de la gente que vivía ahí, me di cuenta de que Chile era distinto, de que Chile había hecho las cosas diferentes y que cosas que yo nunca antes había valorado porque no había salido de Chile, las estaba empezando a valorar mucho más por la experiencia que estaba siendo testigo en estos países. Te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, en Brasil, mis amigos brasileños me contaban cómo era el sistema de educación estatal universitario en Brasil. Y muchos de ellos estaban muy orgullosos porque el sistema universitario era gratuito, pero en realidad para acceder a esa gratuidad había que tener un puntaje de notas muy alto, y daba la realidad de que las personas que alcanzaban ese puntaje eran las personas más ricas, los que habían recibido una educación muy superior en la high school. Entonces solamente entraba la gente rica al sistema gratuito, y eso yo lo encontraba muy injusto. Oye, Luis Ahumada, hoy tú te defines como un libertario, pero ¿qué es ser un libertario? ¿Qué relación hay entre un libertario y un anarquista? Que habitualmente la gente como que confunde eso. ¿Qué es ser libertario en el mundo de hoy? Sí, mira, el término anarquista significa ausencia de Estado o jerarquías. O sea, alguien que no cree, digamos, en el rol del gobierno o el rol del Estado. Los libertarios, en cambio, o los liberales clásicos, que es un sinónimo, creemos que el Estado sí tiene que estar presente, solamente jugando un rol mínimo.
que suele manifestarse en temas de justicia y seguridad y a veces también en ayuda social, pero siempre un rol mínimo y limitado. Entonces, los liberales, libertarios, creemos en un rol estatal, pero creemos en un rol limitado y controlado, y eso significa también el rule of law, el Estado de Derecho, o sea, un conjunto de instituciones que en su funcionamiento hacen que una sociedad sea más libre al final. Pregunto en redes sociales, ¿existe un socialismo y un comunismo libertario o eso es un oxímoron, un imposible? Puede ser, o sea, yo creo que es un oxímoron porque suelen ser que los casos que las sociedades comunistas o socialistas creen en un Estado muy grande, o sea, es lo contrario al anarquismo y es lo contrario también al libertarianismo. Ellos creen en el poder del Estado, juega un rol central, y desde ahí, desde el Estado, que es, según ellos, controlado por el poder del pueblo, de los ciudadanos, se toman decisiones que apuntarían al bienestar general. Y eso es en teoría. En la práctica lo que pasa es que muchos grupos de interés se capturan el poder estatal y al final las políticas que llevan o las leyes que llevan a cabo no benefician al bienestar general y benefician solamente a algunos. Y por eso en esos países, hemos visto, en los países socialistas y comunistas, la pobreza crece mucho más que en los países capitalistas y las cosas, los bienes, los servicios que entrega el Estado, que era el objetivo inicial de estas sociedades, son mucho más ineficientes que los servicios que entregaría un sistema libre. Entonces yo creo que las sociedades socialistas o comunistas suelen ser mucho menos libres, porque el rol del Estado es mucho más grande y llega a muchas áreas. Estamos hablando con un auténtico converso, con un auténtico apóstata ideológico, obviamente, el señor Luis Ahumada. Vamos a poner una pausa, Luis, y a la vuelta te voy a seguir acribillando a preguntas porque están entrando preguntas de los televidentes con el numeral Camilo Libertario. Camilo Libertario, ustedes participan en el programa y pueden hacerle todas las preguntas que quieran a Luis. Él responderá lo que pueda, obviamente. Están preguntando, por ejemplo, ¿cuál es la posición de los libertarios ante el compromiso religioso de las personas? La respuesta después de la pausa, aquí en Camilo, porque hablando se entiende la gente. Los otros interlocutores del programa de hoy. Isidro Herrera dice, no sabía que en mi cumpleaños terminaría con una entrevista a un verdadero libertario de parte de Camilo CNN. Felicidades, Isidro, ¿eh? Felicidades. Luis Ahumada, ¿cuál es la posición de los libertarios frente a las personas con compromisos religiosos, con fe? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. Mira, los libertarios, los liberales, como te contaba antes, creemos en un marco regulatorio, en instituciones, en leyes que establezcan las normas básicas de convivencia en una sociedad. Y mientras las personas ejecuten sus proyectos de vida sin violar las libertades ajenas, es decir, las libertades de otras personas, los libertarios creemos que las personas son libres de creer y llevar a cabo la religión que ellos prefieran. Entonces, somos muy abiertos, o sea, somos lo más abiertos que se puede hacer en ese sentido. Somos totalmente anti-opresión y anti-censura. O sea, en una sociedad libre creemos que se debería poder llevar a cabo cualquier religión, obviamente sin que la ejecución de esa religión pase a llevar los derechos de los terceros. O sea, ustedes creen en el Estado laico. La religión a un lado, los poderes a otro lado. O sea, que la idea es que los curas no se metan en mi cama ni se metan en mi baño. Cada quien, claro. Al César lo que es el César. Oye, Adrián Guerra pregunta, ¿es Adrián Guerra? Porque yo con los nombres... Sí, Adrián Guerra pregunta sobre el socialismo del siglo XXI. Lo que opina un libertario sobre el socialismo del siglo XXI. Y yo te quiero preguntar, ¿qué se podría salvar del llamado socialismo del siglo XXI? En tu opinión. Sí, mira, yo creo que bien poco, porque el socialismo del siglo XXI está centrado en una estrategia política que a mí me parece peligrosa, porque ellos hablan siempre en eslóganes y es lo que conocemos como populismo, de que al final una receta mágica, una solución mágica que algunos proponen, se utilizaría para eliminar todos los males que existen en una sociedad.
y de paso resolver, digamos, el problema económico de la escasez, entonces donde todos tendrían más y más solamente por votar a alguien. Y bueno, Claro. la sociedad yo creo que es mucho más compleja, hay muchos detalles que uno tiene que empezar a investigar en cuanto a cifras, a costos. Entonces yo sería muy sospechoso de las promesas de los que se hacen llamar socialistas del siglo XXI, aunque sea el socialismo renovado, que es lo que ellos prometen, no es el socialismo del siglo XX. La palabra socialismo conlleva esta idea colectivista de que los colectivos son más importantes que el individuo, y eso puede pasar a llevar, como te decía antes, las libertades del individuo y los derechos del individuo. Entonces yo sería bien sospechoso de esas promesas. Estamos hablando de socialismo puro y duro, el socialismo bolivariano, el socialismo cubano y todas esas malas hierbas. No estamos hablando de la socialdemocracia, no estamos hablando de Olof Palme, no estamos hablando de Suecia, Dinamarca, para que no nos confundamos y mantenernos en un horizonte de expectativa que todos podamos bregar sin problema. Oye, por cierto, tú has hablado de populismo de izquierda, pero ¿cómo un libertario encaja el populismo de derecha? Sí, no, es lo mismo, porque un populista de derecha promete, a través del uso del poder estatal, del gobierno, hace las mismas promesas y abusa de ese poder. Por ejemplo, los populistas de derecha suelen prometer orden a través del combate a la delincuencia, pero eso puede conllevar también el abuso de ese poder estatal. Por ejemplo, pasando a llevar derechos individuales como el derecho a la privacidad o el derecho de propiedad muchas veces también. Entonces, depende de la empresa y el uso del poder del Estado es como se define también ese populismo. Y los libertarios son sospechosos tanto de los populismos de derecha como los populismos de izquierda. Déjame preguntarle a mi productor en Miami cuánto tiempo nos queda, Luis. Rafael, ¿cuánto tiempo nos queda con Luis? Mira, me dice que nos quedan 3 minutos. Vamos a frivolizar un poquito, que la vida está muy árida. Vamos a poner una nota fija. Vamos a intentar trazar el retrato robot del votante libertario. Esto es hipotético, claro, pero bueno. A ver, ¿qué periódico leería el votante libertario en estos momentos? Si leyese inglés, ¿qué periódico leería? Sí, no, yo creo que las respuestas son múltiples periódicos, porque todos los periódicos, tanto de izquierda como de derecha, tienen su sesgo. Y yo creo que es sano que sea así. Uno tiene que evaluar el periódico A del lado izquierdo. Pero mójate, hombre, mójate, estamos jugando. El libertario, ¿qué vería? ¿CNN o vería Fox News? ¿Telesur o Russian Today? No, que me estás poniendo dos extremos. Por eso digo, yo creo, mira, primero, la televisión no es solamente la única opción, hay muchas más opciones. Hay diarios, hay Twitter, entonces uno tiene que ser bien cuidadoso. También los medios, recordemos, son un medio de información primaria que se crea de antes. Entonces uno tiene que, y yo recomiendo a la gente, cuando escuchen en cualquier medio, sea Fox o un CNN, escuchen a un periodista interpretando lo que dijo una persona. Yo iría y buscaría en internet qué realmente dijo la persona, porque tal vez lo que ponen en las noticias dura 2 minutos o dura 1 minuto. Total, claro. Entonces es un trabajo mayor porque requiere mucha más atención, pero claro, o sea, yo estoy constantemente tratando de informarme de lado y lado. Ojalá hubiese un medio libertario. Hay algunos, hay sitios web donde hay interpretaciones de gente que escribe artículos libertarios. Está el Instituto Cato, hay una revista donde aparece un artículo Economía y Sociedad, en inglés está Reason Magazine, y hay muchos otros think tanks que son súper buenos informando y dando opinión, entregando opinión, sinceramente, sobre las opiniones libertarias sobre distintos temas. Entonces, hay muchas opciones y yo invito a la gente también a que exploren. Hay tal vez sitios que nunca habían escuchado, pero son súper interesantes y se actualizan todos los días. Luis Ahumada, un converso, un apóstata, un libertario, una persona que hizo la reconversión ideológica de extremista de izquierda, vociferante, sectario, fanático, a libertario. Lo hemos traído esta noche para presentar otras maneras de ver la vida, otras maneras de ver el mundo, otras maneras de hacer política. Podemos coincidir o no con él, pero lo que sí está claro es que una persona como Luis Ahumada merece respeto y un lugar en el mundo. Gracias, Luis. Un abrazo grande.
Y hasta Muchas la gracias. próxima. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Bueno, pues...